Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Daremos inicio al día 4 del mini curso Fundamento de Biosistemas, Bioreactores, Fermentación y Fisiología Microbiana, que está a cargo del doctor Walter Sandoval. El día de hoy hablará sobre fisiología microbiana. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados hoy por la clase de hoy. Voy a hablar sobre un poco sobre fisiología microbiana y también la parte de control, monitoreo y supervisión de los procesos de fermentación. Bien, entonces voy a empezar con la parte de fisiología microbiana y voy a hablar básicamente sobre modos de utilización de carbono y generación de energía, específicamente comparando, por ejemplo, organismos que usan carbono inorgánico u orgánico. En esta parte voy a hablar sobre rutas metabólicas heterotróficas, rutas metabólicas autotróficas, fermentación mixotrófica y finalmente sobre control y respuesta celular. Todo esto es muy importante desde el punto de vista de bioprocesos porque nosotros cuando hacemos fermentaciones tenemos que mirar el reactor no como una caja negra, sino como que algo que está básicamente lleno de microorganismos y que lo que hacen depende básicamente de sus capacidades fenotípicas, ¿verdad? Bien, entonces parto de este concepto de genotipo a fenotipo, ¿verdad? Acá muestro el atlas de un cromosoma, en este caso de E. coli K12, por ejemplo. Y lo que hay que tener en cuenta acá es básicamente, así como mencioné la vez pasada, la cuestión de la diversidad microbiana, ¿verdad? Y que uno puede básicamente ir a la naturaleza y encontrar nuevos organismos que pueden ser de utilidad industrial. Y o sea, dependiendo de sus capacidades fisiológicas, nosotros tendremos básicamente que modificar la forma en que los cultivamos o la forma en que, por ejemplo, son sus requerimientos nutricionales para generar productos de interés, etcétera, ¿sí? Bien, y básicamente es importante mirar en el genotipo de un microorganismo, en su genoma y ver, por ejemplo, qué tipo de azúcares puede utilizar ese organismo, ¿verdad? O mejor dicho, qué tipo de sustratos. Generalmente uno puede mirar todos los genes que tiene en su cromosoma y de repente hacer o predecir, por ejemplo, qué tipo de fermentación uno puede hacer. Digamos que tenga transportadores para glucosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir, ok, este organismo puede utilizar glucosa, ¿verdad? O fructosa, o sacarosa, etcétera. O de repente genes que están relacionados a la captura de dióxido de carbono inorgánico, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Entonces, como ya saben, tenemos nuestros sustratos que pueden ser azúcares, ¿verdad? O gases, y luego la producción. Pero siempre hay un flujo de carbón y energía. La figura que está acá detrás, que no se ve bien, básicamente muestra todos las posibles rutas metabólicas que puede haber en un organismo vivo, ¿verdad? Pero cada organismo, básicamente, depende de lo que tiene codificado en su genoma para ver, o sea, para que tenga una u otra ruta metabólica. Bien, y hay dos tipos principales de organismos respecto a su utilización de la fuente de carbono. Tenemos, por ejemplo, los heterótrofos, que son aquellos que obtienen energía y carbono de fuentes de carbono orgánicas. Es decir, estas no pueden, por ejemplo, capturar dióxido de carbono o carbono inorgánico. Luego tenemos los autótrofos, y ellos son los que, por ejemplo, pueden capturar carbono inorgánico y pueden sintetizar compuestos orgánicos. Y menciono acá no confundir con aerobios, anaerobios y facultativos, porque este concepto que está acá abajo se refiere más bien a su capacidad para ya sea soportar oxígeno o para utilizar oxígeno como básicamente para fosforilación oxidativa y generar energía a partir de eso, ¿verdad? Pero acá hablamos de cuáles, o sea, cuando decimos heterótrofo o autótrofo, hablamos de la fuente de carbones y electrones. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, dependiendo de dónde saca su energía, puede ser, por ejemplo, si saca energía de la luz del sol, que tiene que decir sunlight, o no, ¿verdad? Si es que saca energía de la luz del sol, por ejemplo, energía me refiero a electrones, tenemos los fotótrofos, y de acuerdo, por ejemplo, qué tipo de carbono usa, puede ser, por ejemplo, carbono inorgánico, en cuyo caso van a ser estos autótrofos, por ejemplo, los fotosintéticos,
O si es que usa como fuente de carbono, carbono orgánico, entonces tenemos heterótrofos y que puede ser algún microorganismo, ¿verdad? Y cuando no usa la luz del sol como fuente de electrones o fuente de energía, tenemos los quemótrofos, ¿verdad? Y pueden ser, por ejemplo, litótrofos o organotótrofos. Y si son litos, por ejemplo, se refiere a que usa fuentes de carbono inorgánico, o organotrótrofos, básicamente fuente de carbono orgánico. Entonces tenemos los que utilizan, por ejemplo, fuente de carbono inorgánico, que son los autótrofos también, y los que usan fuente de carbono orgánico, los heterótrofos. Pero la diferencia principal acá es de dónde vienen los electrones. En un lado vienen la luz del sol y por otro lado vienen de reacciones químicas, digamos, o sea, no la luz del sol, ¿verdad? En esta figura de acá muestro básicamente lo mismo. Tenemos un heterótrofo, donde tenemos una sustancia orgánica que básicamente es utilizado como sustrato por este microorganismo y produce biomasa y o productos. Luego tenemos los fotoautótrofos, donde tenemos en este caso, por ejemplo, la fuente de luz como fuente de electrones y en este caso, por ejemplo, dióxido de carbono como fuente de carbono, etcétera. ¿Sí? Tenemos los quimolitotótrofos y también tenemos un tipo especial que se llama mixotróficos. Mixto en este caso viene que es básicamente una mezcla y significa que puede utilizar fuentes de carbono tanto orgánicos como inorgánicos. Estos son organismos bastante interesantes porque pueden generar productos a una tasa relativamente rápida, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de fijación de carbono inorgánico. Entonces de repente tienen valor, por ejemplo, para mucho valor industrial, pero al mismo tiempo también digamos, para combatir el cambio climático. Bien, y voy a empezar hablando un poco sobre heterótrofos. Con los heterótrofos tenemos la famosa glicólisis, ¿verdad? De Meyerhoff, donde básicamente tenemos que a partir de una glucosa generamos dos piruvatos, ¿verdad? Y esto básicamente sirve con el fin de generar ATP y NADH, ¿verdad? En este caso, básicamente, energía y también NADH como poder reductivo para otras reacciones. El piruvato es bastante importante en esta ruta porque es básicamente el punto de partida para otras rutas metabólicas que pueden producir metabolitos de importancia industrial que les voy a mostrar más adelante. En condiciones anaeróbicas, como ya saben, ATP se produce mediante fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Y producen generalmente ácidos orgánicos, acetato, butirato, formato, entre otros. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta y está relacionado al concepto de estequiometría que habíamos hablado la semana, o que creo que fue anteayer, ¿verdad? Es respecto al rendimiento máximo teórico, ¿verdad? Para rutas heterotróficas. Básicamente un máximo de 66% de total carbono proveniente del sustrato se puede utilizar porque tenemos una pérdida de un carbono durante la decarboxilación del piruvato a acetilcoenzima A. Si se acuerdan la imagen que yo les había mostrado la semana pasada con Clostridium, en el que al pasar, por ejemplo, nitrógeno por la fermentación, yo tenía un rendimiento global de 0,66, ¿verdad? Básicamente poniendo juntos los productos y también la biomasa, ¿verdad? Y ese 33% que no estaba allí es básicamente el dióxido de carbono que se pierde. Pero al pasar dióxido de carbono exógeno por la fermentación teníamos mayor cantidad de material recuperado, ¿verdad? Y ese era justamente productos que son generados a partir de ese dióxido de carbono exógeno. Entonces esto es muy importante. De repente si ustedes están trabajando con un organismo que saben que es heterótrofo y les dan datos de rendimiento que en términos carbon mole, ¿verdad? Que es mayor a este valor, es ya sea porque hay algún problema en la fermentación o de repente ese organismo tiene alguna capacidad que no se había descubierto hasta entonces. Bien, y acá simplemente muestro la ruta del EM, ¿verdad? Glicólisis. Acá lo importante es básicamente simplemente ver que los productos principales son ATP, básicamente, ¿verdad? Y básicamente también NADH, ¿verdad? Que como les dije hace rato, sirve para
para producir otros o generar otros productos de interés. Luego también tenemos el ciclo TCA, el ácido tricarboxílico. Acá lo más importante es básicamente que generamos mayormente NADH, que luego todo esto, incluido el succinato, luego va en la cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Y esto es principalmente para organismos aerobios donde usan respiración oxidativa. Lo importante acá es básicamente que básicamente, en términos de la estequiometría, ¿verdad? La fermentación, el organismo va a utilizar el carbono, ya sea para producir biomasa o para producir o para generar productos de interés humano, ¿verdad? Y si usa básicamente esta ruta del TCA, por ejemplo, y oxidación, mejor dicho, respiración oxidativa, la mayor cantidad del ATP van a ser utilizados para producir biomasa. Entonces uno tiene, por ejemplo, que entender, o mejor dicho, dependiendo del proceso de uno de qué quiere lograr, entonces tiene que enfocarse ya sea para una respiración anaerobia o oxidativa, ¿verdad? Si uno quiere producir ácidos orgánicos, por ejemplo, va a preferir fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Por tanto, no va a suministrar oxígeno, por ejemplo, a su fermentación. Pero eso, digamos, hay diversos niveles de dificultades o complejidades allí, porque ciertos organismos, por ejemplo, pueden hacer fermentación incluso en la presencia de oxígeno, o pueden usar oxígeno en ciertas condiciones, pero al fin y al cabo todo esto depende, digamos, de la regulación genética del organismo, ¿verdad? De su regulación a nivel transcriptómico. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, tenemos acá glucosa, tenemos el piruvato, que puede ser utilizado para generar, disculpen un momento, por favor. Bien, que puede generar, por ejemplo, lactato, o puede producir etanol, ¿verdad? Si es que producimos, por ejemplo, lactato, va a ser generalmente para, va a estar, digamos, acoplado a la generación de ATP para generación de energía. Y si generamos, por ejemplo, etanol, generalmente está asociado más bien al balance de electrones. Luego también tenemos que a partir de acetilcoenzima A y esta decarboxilación que tenemos acá, ¿verdad? La pérdida de CO2, esto luego puede ir ya sea al ciclo TCA, donde tenemos básicamente más generación de CO2 y agua, pero con una generación bastante alta de ATP que básicamente hace que uno tenga mayor cantidad de biomasa. De lo contrario, uno puede también enviarles el acetilcoenzima A una ruta que se llama acetón, o sea, una ruta que se llama ABE, que básicamente significa acetona, butanol, etanol. Esta ruta es bastante, digamos, interesante para la producción de biocombustibles digamos, de última generación. Y algunos Clostridium tienen esta ruta metabólica bastante, digamos, estudiada. Algunos organismos típicos heterotróficos, podemos citar, por ejemplo, Clostridium, por ejemplo, Acetobutylicum, que se usa, digamos, tradicionalmente para la producción de butanol o acetona, el perbutiloacetonicum también se usa para el mismo propósito. También tenemos levaduras, como el famoso Saccharomyces cerevisiae, puede ser también Pichia pastoris, entre otros, ¿sí? También tenemos E. coli, por ejemplo. Y cito esto porque son, digamos, los más relevantes a nivel industrial. Clostridium, por ejemplo, para producir solventes, levaduras, ya sea para la industria alcoholera o también para biomasa, ¿verdad? Si uno de repente quiere vender la biomasa de levaduras. Y E. coli porque se usa mucho como para expresión de proteínas, ¿verdad? De repente también se pueden utilizar otras levaduras para expresión de proteínas. Pichia pastoris, por ejemplo, es bastante buena para producir proteínas también de manera heteróloga. Bien, luego tenemos, esta es la ruta de fermentación de butanol de Clostridium. Esta ruta es bastante interesante. Yo trabajé mucho con esta durante mi maestría y doctorado. Y lo interesante es, bueno, básicamente esta ruta está presente en Clostridiums solventogénicos, se llaman. Y es bifásico, tiene dos fases.
Una que se llama acidogénesis y otra que se llama solventogénesis. Como ven acá, la acidogénesis, como dice el nombre, produce generalmente, o sea, mayormente ácidos orgánicos, especialmente acetato y butirato. Y como pueden ver acá, eso está asociado a la generación de ATP. Justamente esta fase de acidogénesis sucede durante el crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial está justamente, digamos, empujado por la cantidad de ATP que es generado. Luego, cuando la bacteria encuentra una limitación en su medio de cultivo, generalmente limitación nutricional, o de repente el pH baja mucho a causa de estos ácidos orgánicos, las células entran en una etapa que se llama solventogénesis, donde básicamente reasimilan los ácidos y generan mayormente butanol y etanol. Y o sea, al trabajar con este tipo de bacterias, por ejemplo, uno tiene que tener, digamos, mucho control en la fermentación, porque la solventogénesis también está ligada a un proceso que se llama esporulación. Digamos, el factor de transcripción que inicia esporulación también inicia solventogénesis. Entonces, uno quiere lograr que empiece la esporulación, pero uno no quiere que las células sean totalmente esporas. Entonces, lo que uno hace mediante el desarrollo de procesos es tratar de mantener las células máximo con endosporas, o sea, con esporas dentro de las células, pero no como totalmente esporas, porque ahí el proceso ya se termina. Pero como les digo recién, básicamente es básicamente trabajando de una manera que uno tiene que entender básicamente lo que, o sea, entender a su biocatalizador. Luego de fermentación de etanol, generalmente con Saccharomyces, con levaduras. Este es más sencillo, vamos a decirle, que tenemos básicamente la glucólisis, piruvato, acetilcoenzima A, o sea, acetaldehído, y luego la generación de etanol, donde básicamente está relacionado con el reciclaje de electrones mediante el NAD. También hablando sobre la fisiología de levaduras, esto es bastante importante, de hecho, para los que trabajan con levaduras, es que su control metabólico puede ser bastante interesante, para decirlo de cierta forma, porque el efecto de hay un efecto de oxígeno y de sustrato. Por ejemplo, tenemos el efecto Kluivert, donde algunas especies, hasta 46% de un grupo de 215 especies, según los datos que tenían en aquel momento, solo pueden crecer en ciertos disacáridos en condiciones aeróbicas, por ejemplo, pero no en condiciones fermentativas. Eso significa que dependiendo del disacárido con el que uno esté trabajando, uno, por ejemplo, no va a poder generar etanol porque el organismo va a siempre realizar respiración oxidativa. Luego tenemos el efecto Pasteur, donde es básicamente la inhibición de fermentación en presencia de oxígeno. De repente ustedes pueden pensar, pero bueno, fermentación no necesita oxígeno, así que es obvio, ¿verdad? Pero en realidad hay otro efecto que se llama el Crabtree, donde básicamente el metabolismo fermentativo, o sea, etanol, sucede incluso en presencia de oxígeno, lo cual obviamente es diferente al efecto Pasteur, ¿verdad? Y bueno, sucede ya sea en presencia de oxígeno o en tasas de crecimientos muy altas, por ejemplo, en tasas de diluciones altas, o cuando hay exceso de azúcares. Y esto, si pensamos desde un punto de vista histórico, es bastante interesante. Digamos, la generación de etanol, ¿verdad? Digamos, de vino, de cerveza, por ejemplo, es, digamos, una práctica milenaria por los humanos, ¿verdad? Pero obviamente en aquellos momentos no había tecnología para lograr un estado totalmente anaeróbico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que en presencia de oxígeno hacían etanol? Pues bueno, ciertas levaduras tienen esta capacidad metabólica donde no importa si hay oxígeno, ellos van a hacer fermentación sí o sí, ¿sí? Y de hecho, jugos de uva, por ejemplo, son muy altos contenidos, o sea, tienen altos contenidos de azúcares, los cuales justamente posibilitan este tipo de control metabólico, vamos a decirlo. Luego también hay efecto Caster, donde básicamente hay inhibición de fermentación debido a la ausencia total de oxígeno. Entonces, donde
uno tiene que hacer fermentación, pero tiene que tener cierta cantidad de oxígeno también. Por tanto, condiciones fenotípicas óptimas para producir etanol, tenemos que debe ser, por ejemplo, Pasteur negativo, debe ser Crabtree positivo, debe ser Castor negativo y Kloiber negativo, ¿sí? Por tanto, o mejor dicho, estos fenómenos son muy relevantes durante el desarrollo de bioprocesos. Si es que de repente aislaron una levadura silvestre, por ejemplo, si es que quieren, digamos que quieren hacer sourdough o algo por el estilo, ¿verdad? O quieren de repente agregar algún sabor interesante a la fermentación que están haciendo, ¿verdad? Digamos alguna cerveza con alguna levadura interesante, ¿verdad? Primero tendrán que entender bien cuál es su metabolismo. Y esto generalmente tendrían que hacer experimentalmente y sí, experimentalmente básicamente. Otro punto importante respecto al efecto Crabtree es que, como les dije hace rato, las células van a hacer fermentación con tal de que haya alta cantidad de azúcares o estén en altas tasas de diluciones, sin importar que haya oxígeno, ¿verdad? Cuando pasa eso, lo que sucede es un cambio en la estequiometría del balance de carbono. Por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, como digo que se llama, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En una condición aeróbica con baja concentración de glucosa, vemos que en términos de carbon mole tenemos casi 50% bueno, 55% de biomasa y 45% de dióxido de carbono. Ahora, si la concentración de azúcar aumenta, que generalmente algo así como un poco más de 10 milimolares, vemos entonces que el porcentaje de carbono empieza a modificarse y solamente producimos 12% de carbon mole de biomasa y 88% de carbon mole entre etanol, dióxido de carbono y otros coproductos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran trabajar para producir biomasa, entonces lo que tendrían que hacer es mantener su proceso en un estado en el cual el rendimiento es mayor para biomasa, ¿verdad? Ahora, si quieren hacer etanol, entonces van a tener que cambiar su método de cultivo. Por ejemplo, si es que lo que quieren fermentar tiene poca azúcar, ¿verdad? No, lo que harían no sería necesariamente lograr un medio anaerobio por algún mecanismo o algún método de bioproceso, sino más bien simplemente aumentar la cantidad de sustrato. Digamos que a la derecha sería para fermentación etanólica, digamos para bebidas quizás, o para biocombustibles. Y en la izquierda, si uno quiere generar, por ejemplo, levadura para vender en forma de pan, por ejemplo, ¿verdad? O también levadura para la industria cervecera, en la que quiere, por ejemplo, vender sus cepas madres, ¿verdad? Pero acá el punto es, como les dije, que uno debe entender al microorganismo que no es una caja negra. Hay un control metabólico dentro y ustedes tienen que estar en conocimiento de su microorganismo. Bien, luego también tenemos organismos que son autótrofos, como dije hace rato. Estos pueden fijar dióxido de carbono y lo convierten ya sea en biomasa o metabolitos que pueden tener interés industrial. Como fuente de energía o de electrones pueden utilizar la luz del sol. Estos se llaman fotoautótrofos o también pueden utilizar compuestos inorgánicos. Lo interesante de este tipo de microorganismos es que podrían ser utilizados potencialmente para disminuir la cantidad de dióxido de carbono atmosférico. El problema, sin embargo, es que a nivel industrial necesitan, digamos, optimizaciones y también, obviamente, políticas, ¿verdad? Políticas de Estado, de repente, que apunten a ese tipo de tecnologías. Interesantemente, hay muchas empresas grandes que son petroleras, por ejemplo, que en realidad invierten en este tipo de tecnologías porque se están preparando para cuando haya que hacer el switch, ¿verdad? Para cuando haya que moverse y empezar a usar este tipo de tecnologías. Algo interesante también es que las herramientas genéticas no están muy maduras con este tipo de microorganismos. Y eso se debe principalmente porque durante los últimos 100 años de trabajo en microbiología hubieron mucho más, digamos,
esfuerzos con microorganismos tipo E. coli, por ejemplo, o organismos que son heterotróficos. Y la razón principal es porque los heterotróficos crecen mucho más rápido, entonces digamos que hay mayor facilidad en el laboratorio. Y generar herramientas genéticas para modificarlas genéticamente, ¿verdad? De repente, qué sé yo, para que un organismo que pueda fijar dióxido de carbono produzca algún biocombustible espectacular, ¿verdad? Uno puede, o sea, de repente tendría que usar herramientas genéticas, pero el desarrollo puede tomar años, puede ser todo un PhD, por ejemplo, desarrollar plásmidos que puedan funcionar en un organismo nuevo o técnicas de transformación, etcétera, etcétera. La parte de biología molecular. Bien, entonces, esta figura ya les mostré, donde puede variar la fuente de carbón y energía. Algunos ejemplos de fotoautótrofos tenemos entre las bacterias, tenemos las cianobacterias. Estas, como dice su título, son organismos fotosintéticos. Algunos de estos son aerobios, ya que generan energía a partir de la luz solar, también en condiciones de oxígeno. Existen ciertas herramientas genéticas para ciertas especies, ciertos géneros, ¿verdad? Por ejemplo, el Cinetocystis, por ejemplo, y el Cinetococcus. Y si bien están relativamente desarrollados a nivel industrial, su productividad todavía no se compara con organismos heterotróficos. Entonces hay, digamos, espacio de trabajo y de investigación en la parte de, ya sea la parte de bioprocesos o en la parte de ingeniería genética, para aumentar estos valores de productividad. Como les mencioné la vez pasada, todo este tipo de trabajos son multidisciplinarios, donde trabajan juntos todo tipo de profesionales. Luego también tenemos microalgas eucarióticas, y acá digamos, lo que mayormente se produce son lípidos y también alcanos. Generalmente estos se usan para producir biodiesel, por ejemplo, en el caso de los lípidos. Las herramientas genéticas no están muy desarrolladas, aunque hay cierto progreso, digamos, con esta bacteria, digo, con esta microalga, el Chlamydomonas. Luego también tenemos organismos que hemolitoautótrofos. Generalmente usan hidrógeno como fuente de electrones, pero para eso necesitan un tipo de enzima que se llama hidrogenasas. Hay dos tipos de hidrogenasas, aquellas que son capaces de absorber hidrógeno y aquellas capaces de generar hidrógeno. Entonces, generalmente depende del tipo de cofactor que tenga la enzima. Entonces, uno puede de repente, si es que tiene la secuencia genética de un organismo, de repente puede mirar si es que tiene hidrogenasas, por ejemplo. Pueden usar también como fuente de electrones metanol, metano, monóxido de carbono, entre otros, ¿sí? Dependiendo del organismo. Algunas, por ejemplo, digo, o sea, cito esta bacteria, el Cupriavidus necator, que puede oxidar hidrógeno a ácido fórmico o ácido fórmico, y también usa el ciclo de Calvin para fijar dióxido de carbono. Esta bacteria es interesante porque produce un compuesto que se llama PHB o polihidroxibutirato, que es básicamente un precursor de bioplásticos. Entonces, si bien plástico se hace generalmente a partir de la industria petrolera, ¿verdad? También en la naturaleza hay organismos que pueden producir bioplásticos a partir de fuentes de carbono inorgánico, lo cual es muy interesante si pensamos en esto, ¿verdad? Si es que hay más inversiones en este tipo de organismos. Luego, otro tipo de organismos pueden obtener electrones directamente de electrodos. Esto es bastante interesante. Por ejemplo, esta bacteria acá que cito, el ácido Thiobacillus ferrooxidans, acá básicamente su nombre describe este organismo, ¿verdad? Como en la mayoría de los casos, ¿verdad? Thio básicamente es sulfuros, bacilo es un bacilo y oxida hierro, ¿verdad? Y obtiene electrones a partir de hierro ferroso, ¿verdad? Y también puede utilizar el ciclo de Calvin para capturar dióxido de carbono. Luego hay otro tipo de bacterias, estas se llaman acetogénicas. Estas son bastante comunes también en la industria, digamos, en la industria emergente de biocombustibles. Estas obtienen carbono y energía a partir de, ya sea de dióxido de carbono e hidrógeno o de monóxido de carbono. Y sí, como puse ahí, o compuestos de un carbono parcialmente oxidado, ¿verdad?
Muchos de estos tienen la ruta metabólica que se llama Wood-Lundal, donde el producto que se genera es básicamente acetilcoenzima A, y este es sustrato para producir luego acetato y energía a partir de eso, ¿verdad? Sin embargo, la ruta no es muy, digamos, eficiente porque se utiliza ATP y luego genera un solo ATP, entonces básicamente es neutro, por lo que estos organismos generalmente dependen de quimiosmosis también para producir ATP. El NADH producido de glicólisis puede ser utilizado para CO2, para capturar CO2. Algunas especies pueden utilizar hidrógeno como fuente de electrones, como dije hace rato, depende del tipo de hidrogenasa que tenga. Y el CO2 en cuestión, que va a ser absorbido, puede ser producto de carboxilación de piruvato acetilcoenzima A o puede ser un CO2 exógeno. Además de acetato, algunas especies, como por ejemplo Clostridium lundalia y Clostridium autotanogenum, por ejemplo, pero también producen etanol. Y digamos que en los últimos 10 años aproximadamente hubo mucha investigación en estos dos organismos para producir biocombustibles a partir de dióxido de carbono. Y hasta hace poco, de hecho, salieron papers donde muestran que se puede utilizar, por ejemplo, CRISPR para modificar genéticamente estos organismos. Así que, digamos, en términos de su ingeniería genética y biología molecular, está, digamos, bastante mejor que lo que estaba hasta hace 15 años, ¿verdad? Así que es una, digamos, una buena alternativa de repente para hacer investigación. Bien, respecto a las bacterias cetogénicas, básicamente tenemos esta ecuación, donde básicamente tenemos la fuente de electrones, carbono, y generamos acetato, ¿verdad? Esta es la ruta Wood-Lundal, que se caracteriza por tener dos branches, como le llaman, ¿verdad? O dos ramas, una que se llama carbonil y otra que se llama metil. Y básicamente lo que vemos es la generación de acetilcoenzima A, que luego va a la generación de acetato y generación de ATP. Como pueden ver también acá, se usa un ATP y genera un ATP, como les mencioné hace rato. Acá la enzima principal es el dióxido de carbono deshidrogenasa y la acetilcoenzima A sintasa. Es básicamente una doble enzima que tiene ambas funciones. Bien, acá simplemente voy a mostrarles distintas fórmulas de conservación de energía. No voy a entrar mucho detalle acá. Puede ser, por ejemplo, fosforilación a nivel de sustrato, por ejemplo, de glucosa acetato, que es un típico fermentación donde básicamente producimos 4 ATPs. Puede ser, por ejemplo, también el Wood-Lundal, que generalmente representamos por WL, donde se asimila dióxido de carbono. O puede ser una reacción de Wood-Lundal que vaya no solamente desde dióxido de carbono, digamos, inorgánico, sino desde glucosa hasta acetato. Esto sería básicamente el método mixotrófico, como les mencioné hace rato, ¿sí? Donde el azúcar va a ser descarboxilado y ese dióxido de carbono que sale del piruvato vuelve a ser reabsorbido. Hay algo así como 6 rutas metabólicas que se conocen que pueden recapturar dióxido de carbono. Acá cité unas cuantas de ellas, por ejemplo, de pentosa fosfato reductivo. No confundirla con la pentosa fosfato no oxidativa, porque esa es otra ruta. Ciclo ácido carboxílico inverso, etc. Entre todas estas, la Wood-Lundal es la más eficiente. Aún así, la Wood-Lundal, como les dije recién, no es tan eficiente como rutas heterotróficas. Así que, digamos, en términos de productividad, las rutas autotróficas son muy pobres, lastimosamente. Los organismos que dependen de estas rutas también dependen de fotosíntesis o de cadena de transporte de electrones para producir más cantidad de energía, como les mencioné recién. Bien, y como les dije hace rato, en proceso de fermentación es preferible utilizar NADH para producir compuestos en vez de producir ATP, ¿verdad? Porque nosotros queremos producir compuestos, no biomasa. Entonces, con tal de que uno tenga, o sea, si uno puede, por ejemplo, realizar un proceso o un desarrollo de procesos en el que maximiza el flujo de carbón y energía en condiciones autotróficas hacia producto, eso sería lo más indicado, ¿sí?
Bien, esta es la figura que les mostré ya recién. En esta figura acá básicamente muestro todas los mecanismos por el cual Clostridium lundalia conserva y genera energía, ¿sí? Acá abajo les muestro la ruta Wood-Lundal, que es la que ya les mostré recién, y luego distintos métodos por los cuales ellos conservan energía. El HIT es básicamente hidrogenasa ABD. Luego tienen otros métodos acá para conservar NADH y conservar electrones, y también tienen cadena de, o mejor dicho, utilizan transporte de electrones para producir ATP. En específicos, esta bacteria usa un complejo que se llama RNF. Otras bacterias acetogénicas usan, por ejemplo, citocromos, etcétera, ¿sí? Y luego, básicamente, tenemos la generación de ATP. Bien, luego tenemos procesos mixotróficos y tiene ventajas, porque en primer lugar contiene alto rendimiento energético de rutas heterotróficas, logrando mejor crecimiento bacteriano. Y recuerden que más biomasa potencialmente produce mayor cantidad de producto porque tenemos mayor cantidad de biocatalizador, ¿verdad? Y en esto me refiero no en términos de rendimiento, ¿verdad? Porque si hablamos mayor rendimiento de biomasa, obviamente eso es lo que no queremos, ¿verdad? Lo que queremos es producto, ¿verdad? Bueno, a no ser que uno prefiera generar biomasa, así que dependiendo del interés del bioproceso de cada uno en particular, ¿verdad? Pero lo que sí que uno genera mayor cantidad de biomasa, más rápido con las fuentes de carbono orgánicos, y esta biomasa luego se puede utilizar para producir mayor cantidad del producto de interés. Entonces tenemos que, por ejemplo, 3 moles de acetato por mol de hexosa, y en procesos heterotróficos se pierde 1 mol de CO2, ¿verdad? En la decarboxilación que ya les mencioné. Pero en procesos mixotróficos, este CO2 vuelve a ser reabsorbido. Entonces tenemos una recuperación teórica total de todo el carbono que está en el sustrato, ¿sí? Teórica, ¿verdad? Obviamente que hay cierta pérdida en la parte del rendimiento de mantenimiento celular, ¿verdad? Pero a nivel de fermentación yo creo que es uno de los mejores métodos. En esta ruta metabólica, esta es de Clostridium berinki, que es la bacteria con la que yo trabajaba durante mi doctorado. Y descubrimos, por ejemplo, que tiene una ruta parcial de Wood-Lundal, donde tiene todos los genes excepto la acetilcoenzima A sintetasa, que como les dije hace rato, que es una de las enzimas principales, ¿verdad? Entonces, básicamente puede introducir dióxido de carbono atmosférico, también tiene hidrogenasas para tanto generar como absorber hidrógeno, pero acá básicamente se queda la reacción. Sin embargo, y por suerte, porque en el momento que enviamos el paper para publicación, salió otro paper donde demostraba que era posible también, aún en ausencia de acetilcoenzima A sintetasa, producir acetilcoenzima A mediante esta enzima que está acá, que se llama PFL, o piruvato formato liasa, y también una reacción revertida mediante el P4 o el piruvato ferredoxina oxidorreductasa. Esta enzima es básicamente la que decarboxila piruvato acetilcoenzima A. Pero básicamente lo que vemos acá es una reacción inversa donde básicamente une dióxido de carbono con piruvato y puede producir mayor cantidad, o sea, puede producir acetilcoenzima A. Y luego a partir de acá, esto va a la ruta ABE. Si se acuerdan en la figura que les había mostrado la vez pasada, donde al suministrar dióxido de carbono tenemos mayor cantidad de productos, ¿verdad? Y justamente esto se explica mediante esta ruta metabólica, donde este dióxido de carbono, o monóxido de carbono también, ya que tiene esta enzima que está acá, monóxido de carbono deshidrogenasa, genera acetilcoenzima A, y luego de acá va a la ruta ABE, o acetona butanol etanol. Bien, y acá les muestro básicamente un resumen de todas las rutas metabólicas posibles. Tenemos glicólisis, puede ser Wood-Lundal, la ruta Wood-Lundal, un paso, digamos, donde se unen ambas, puede ser fermentación de alcoholes, etcétera, ¿sí? Acá simplemente muestro distintos productos, las distintas ecuaciones. Y
La cantidad de metabolitos, ya sea ATP o CO2, por ejemplo, depende del proceso de fermentación, ¿verdad? Y acá simplemente estoy mostrando la cantidad de ATP, por ejemplo, cantidad de CO2 generado, la cantidad de acetilcoenzimada generado, comparando distintas rutas metabólicas. En esta tabla muestro básicamente distintos organismos. La mayoría de ellas son cetogénicas y algunas de ellas también son Clostridiums solventogénicas. Y lo que pueden ver acá es básicamente qué tipo de fuentes de carbono puede usar y qué tipo de producto, qué tipo de productos pueden generar. Y también si es que hay información, si es que hay, por ejemplo, si es que su genoma fue secuenciada, por ejemplo, y también si hay herramientas genéticas. Esto es de 2017, lo cual es relativamente nuevo, vamos a decirle. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, está interesado en este tipo de fermentación, esta tabla es bastante, ayuda bastante, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, si quiere utilizar algún organismo que puede utilizar pentosas y hexosas, ¿verdad? Porque trabaja con biomasa vegetal, ¿verdad? Entonces, de repente puede pensar, ok, entonces puedo usar, por ejemplo, el Methylotropicum, ¿verdad? Bacillus methylotropicum o el Clostridium aceticum, etcétera, ¿verdad? Y dependiendo acá el tipo de producto que uno quiere generar. Y esta información que está acá de genoma es bastante interesante e importante si ustedes están también en la parte de biología molecular. Entonces, mediante esto pueden ver también, por ejemplo, qué otras facultades tienen estos microorganismos y si es que hay herramientas genéticas, entonces también ustedes podrían eventualmente modificarlas para producir algún producto que a ustedes les interese. Clostridium berinki, este agregué yo porque es resultado de mi paper. Y pongo acá, por ejemplo, que puedo utilizar tanto hidrógeno como dióxido de carbono o monóxido de carbono. Puedo utilizar pentosas, hexosas. No puedo utilizar el metanol como fuente de electrones. Y produce genera todos estos productos. Su genoma está disponible y también existen herramientas genéticas. Bien, entonces hablemos un poco ahora rápidamente sobre control y respuesta celular. Em, bien, básicamente las células eh, tratan de mantenerse en homeostasis o equilibrio, ¿sí? Uno de repente puede pensar en una célula como algo estático, pero en realidad están ocurriendo un sinfín de reacciones químicas dentro de ellas, ¿verdad? Para tratar de mantener este equilibrio, ¿verdad? Em, la respuesta a estímulos generalmente tiene una forma sigmoidea. Por eso es que cuando hay cambios pequeños, digamos cambios en el medio de cultivo, son invisibles, ¿sí? Digamos que cambiamos la temperatura o el pH un chiquitito y no vemos algún cambio, ¿verdad? O de repente aumentamos la cantidad de sustrato de 60 gramos por litro a 61 o a 62, etcétera, y no hay cambio, ¿verdad? Y eso se debe básicamente al efecto umbral. Y la respuesta obedece al tipo de señal, eh, básicamente a la afinidad de los receptores y a los canales. Digamos que ciertos receptores, por ejemplo, van a tener alta afinidad, ¿verdad? Entonces, a bajas concentraciones del aceptor, de repente, ya van a tener una respuesta, o puede ser que tengan receptores que sean de muy baja afinidad y la concentración del aceptor va a tener que ser muy alto para lograr una respuesta celular. Y esto todo varía del tipo de microorganismo, entonces uno de repente tendría que hacer experimentos para saber esto, ¿sí? Y también al tipo de respuesta, porque por ejemplo puede ser un control post-transduccional o puede ser un control de expresión génica. Si tenemos un control post-transduccional, por ejemplo, puede ser quizás algún tipo de interacción alostérica, donde alguna molécula de repente interacciona con una enzima en una parte de la topografía de la enzima que no está relacionada con su centro activo quizás. O de repente puede ser un control de expresión génica donde ya es a nivel, digamos, transcriptómico, ¿verdad? Generalmente cuando es control de expresión génica, las respuestas son más lentas. Si, por ejemplo, uno hace un experimento en quimostato y agrega un pulso de algún compuesto de interés
ya sea algún inhibidor o algún sustrato, o ya sea, o qué sé yo, quizás puede ser también algún aceptor de electrones, etcétera. Uno ve de repente una respuesta muy rápida cuando ve una, digamos, una respuesta post-transcripcional. O sea, con enzimas ya que ya fueron sintetizadas. Generalmente son más, o sea, si la respuesta es más lenta, entonces las células tienen que generar toda la maquinaria, entonces por eso de repente toma más tiempo. Cuando hablé del efecto umbral, me refiero a este tipo de respuesta sigmoidal, donde básicamente no tenemos, o sea, básicamente no hay una respuesta y luego tenemos una respuesta, digamos, súbita. Bien, eso fue respecto a la parte de su control metabólico, cosas para tener en cuenta. Respecto a la parte de ingeniería genética, simplemente voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Y por qué básicamente estamos interesados en esto, verdad? ¿Por qué queremos meternos en ingeniería genética o biología molecular también, verdad? Generalmente porque son procesos que queremos mejorar para aplicaciones industriales. De repente puede ser nuevas rutas metabólicas en organismos que crecen rápidos y son fáciles de cultivar. Digamos que ustedes aislaron un organismo o conocen un organismo que produce un compuesto espectacular, ¿verdad? Pero es demasiado difícil de cultivarlo porque quizás no conocemos cuáles son sus requerimientos nutricionales, ¿verdad? Entonces dicen, ok, voy a clonar toda esta ruta biosintética y voy a ponerlo en E. coli, ¿verdad? O de repente en un organismo que esté más, que sea más similar taxonómicamente. Muchas veces uno no presta atención en ese aspecto y básicamente uno quiere clonar genes de una bacteria que está muy distante filogenéticamente del organismo industrial, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces uno, por más que tenga todos los genes biosintéticos allí, la única cosa que consigue son cuerpos de inclusión, ¿sí? O básicamente proteínas que colapsan, ¿verdad? Que no se pliegan correctamente. Entonces uno de repente tiene que pensar entonces en buscar un organismo que quizás no sea tan fácil de cultivar como E. coli o como Saccharomyces, ¿verdad? Pero que sea más fácil de cultivar que el organismo silvestre. De repente, por ejemplo, si sacan una enzima o una proteína de interés de un gram positivo, entonces lo que yo haría es probar con un gram positivo, ¿verdad? De repente con una bacteria ácido láctica, porque ellos son bastante fáciles de cultivar, ¿verdad? Eh, También otro aspecto interesante es, por lo cual uno quiere utilizar ingeniería genética, es respecto a lograr mejor eficiencia en la captura de energía solar. Así que actualmente está cerca del 1% de la energía solar nomás, ¿verdad? Entonces imagínense mejorar de alguna manera la forma en que, ¿cómo se llama? Los cromoplastos funcionan, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser también trabajar en aumento en eficiencia en la captura de carbono inorgánico o en aumento en el rendimiento de productos de interés. Uno, por ejemplo, podría entonces manipular el flujo de carbono y electrones para que vaya principalmente a un producto que uno está interesado. O como dije recién, puede ser la expresión heteróloga de productos de interés, ¿verdad? Y esto es muy común en bioprocesos. Uno agarra proteínas o anticuerpos y genera de repente, como en E. coli, por ejemplo, o en piquia. Y bien, entonces, como para concluir esta parte de fisiología microbiana y control metabólico, los microorganismos pueden producir energía o ATP y también pueden producir o generar, ¿verdad?, poder reductor mediante el uso de NADH, mediante varias rutas metabólicas. Y esta variabilidad depende de los microorganismos, ¿verdad? Depende de la diversidad microbiana. Dependiendo de dónde obtiene el carbono y los electrones para procesos biosintéticos, pueden ser heterótrofos o autótrofos, se pueden producir biocombustibles u otros compuestos de valor agregado y a la vez capturar dióxido de carbono. Esto es muy interesante. Sería muy interesante si es que
hubiera más líneas de investigación de repente, o de repente que quizás haya más interés político, ¿verdad? En este tipo de tecnologías. Y algunas bacterias pueden utilizar tanto carbono inorgánico como orgánico simultáneamente en los procesos mixotróficos, que tienen sus ventajas, como mencioné hace rato. Y bien, entonces vamos a tomar un break ahora. Si tienen preguntas, podemos dejarlas hasta el final. Vamos a retomar la clase a las 2:04 y 5 aproximadamente y nos vemos enseguida. Gracias.
Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Ahora voy a hablar sobre monitoreo, supervisión y control de bioprocesos. Como mencioné hace rato, en la primera parte de la charla hablé sobre, digamos, sobre el control de bioprocesos, pero desde el punto de vista metabólico, ¿verdad? Pero desde el punto de vista tecnológico, ahora voy a hablarles respecto ahora. Bien. Eh, Hay diversos métodos para el monitoreo de bioprocesos. Los más típicos, ¿verdad? Son estas distintos tipos de variables. Pueden ser variables físicas, por ejemplo, temperatura, presión, puede ser flujo de gas, flujo de líquido, conductividad, espumas, etcétera, ¿verdad? Pueden ser variables químicas o como pH, potencial redox, fluorescencia, gases, pueden ser variables biológicas como la demanda de oxígeno, producción de calor, coeficiente de respiración. Y el modo de monitoreo puede ser ya sea in situ o offline o online o inline. Bien, hay diversas formas de obtener las muestras para este tipo de análisis. Puede ser ya sea sin contacto, puede ser con contacto o remoción directa de la muestra, ¿verdad? Sin contacto es donde básicamente no interferimos con el bioproceso. Puede ser cualquier tipo de radiación electromagnética, por ejemplo, luz UV o visible, puede ser infrarrojo. Y obviamente necesitamos sensores para este tipo de mediciones. Puede ser también muestras de gas que se estén generando cerca de la muestra, cerca de la superficie de la muestra. También puede ser con contacto, donde puede ocasionar, por ejemplo, que el biosistema responda al muestreo. Obviamente que esto genera incertidumbre. Puede ser muy invasivo o puede ser no invasivo. Y finalmente tenemos el otro, donde tenemos remoción ya de la muestra, ¿verdad? Donde el método generalmente es más común porque es el método más barato. Puede ser un método traumático, si consideramos el cuerpo humano, por ejemplo, como un bioreactor, que de hecho es, ¿verdad? Puede ser extracción de sangre versus extracción de orina, por ejemplo, ¿verdad? Uno es más traumático que el otro, ¿verdad? Pueden ser también que los sensores emitan sustancias tóxicas. Acá muestro a la izquierda básicamente una flecha donde muestra cuáles son los datos más precisos, pero también son más invasivos, ¿verdad? Uno puede hacer análisis más interesantes con muestras que son extraídas del bioproceso. Bien, entonces tenemos distintos niveles. Tenemos en el centro del nivel, tenemos el bioproceso en sí o el bioreactor, que puede ser esta figura que está acá, por ejemplo. Luego tenemos los distintos equipos asociados al bioreactor. Pueden ser los sensores, los actuadores, que básicamente son los que van a efectuar un cambio dentro del sistema. Pueden ser los transmisores, los transductores, etc. Luego tenemos también dentro del sistema de fermentación, tenemos los controladores, que básicamente están en contacto con estos equipos asociados, ¿sí? Pueden ser controladores primarios o pueden ser controladores avanzados de interfase. O de repente puede ser solamente adquisición de datos. Y afuera mismo tenemos al usuario, a nosotros, ¿verdad? Que somos los que estamos finalmente tratando de controlar lo que sucede dentro del bioreactor. Bien, los sistemas se pueden realizar entonces, uno puede hacer un monitoreo, uno puede hacer una supervisión o uno puede hacer un control. En monitoreo, básicamente, todo lo que uno hace es lectura mediante sensores instalados. Eh, Estos pueden ser graficados también, pero con monitoreo el sistema no toma decisiones, solamente uno observa lo que sucede. Digamos, si un reactor tenga, digamos, un medidor de biomasa, por ejemplo, bueno, solamente va a ser lectura de biomasa y punto, ¿verdad? Nada más que eso, o de repente sensores de gases, ¿verdad? Luego tenemos supervisión, donde es un nivel más alto, donde se monitorea activamente. O sea, si un valor sale del rango aceptable, por ejemplo, pueden sonar alarmas, pero todavía no se actúa sobre el sistema, ¿sí? Solamente sonan alarmas.
Y finalmente tenemos el control, donde sí ya se toman decisiones y actúa sobre el sistema para que los valores estén dentro de los parámetros que uno desee. ¿Sí? Estos son los sistemas automáticos. Uno si es que compra un bioreactor y compra, por ejemplo, su unidad de control, uno quiere justamente eso, que tenga una unidad de control, ¿verdad? Uno desea tener la capacidad de programar la unidad de control para que el sistema siempre esté bajo control, ¿verdad? Así como dice el nombre. Digamos que querramos cierta temperatura, ¿verdad? O cierto pH o cierto nivel de oxígeno disuelto, etcétera, ¿verdad? Entonces, el sistema se va a encargar por sí mismo de eso y eso es lo que uno quiere. Entonces, si ustedes van a comprar un bioreactor, tienen que asegurarse de que sea uno de este nivel 3, ¿verdad? Esto, no sé, no sirve casi para nada, ¿verdad? Sería lo mismo que hacer un experimento en una matraz, ¿verdad? Bien, y para monitorear obviamente necesitamos sensores. Un sensor es básicamente un dispositivo que detecta una propiedad física o química de un sistema y puede registrar ese valor y también puede responder a ella. También puede ser un biosensor. Y este tipo de sensores utiliza un agente biológico para la detección. Puede ser, por ejemplo, un anticuerpo, puede ser enzimas, pueden ser células enteras también. Pueden ser animales enteros incluso. De hecho, que en la época donde había la fiebre del oro, de hecho que hoy en día incluso creo, en las minas utilizaban canarios. Y cuando el nivel de monóxido de carbono llegaba a cierto nivel, el primer animal en morir era el canario. Entonces ese era el punto en que los mineros sabían que tenían que correr de la mina, ¿sí? Si no, ellos también iban a morir. Y esto, por ejemplo, es un tipo de biosensor, digamos, ahora en este caso un animal entero. Eh, También, por ejemplo, cuando uno toma muestra de glucosa, también usa biosensores, ¿verdad? Porque usan enzimas, ¿verdad? Bien, entonces hay varios ejemplos de sensores. Acá en esta figura simplemente estoy mostrando datos de una empresa que se llama Hamilton. Hay varias marcas, obviamente. Tenemos Ingol, Metal Toledo, Hamilton, etcétera, ¿verdad? Depende mucho de lo que uno quiera lograr en su configuración. De repente le recomiendo a la gente bueno, que se vaya por instrumentos que de repente van a poder usar con colaboradores que usan marcas similares, ¿verdad? Porque no da gusto cuando uno hace un experimento, se le rompe algo y está totalmente aislado. Bien, entonces pueden ser, por ejemplo, sensores de pH, puede ser dióxido disuelto, conductividad, densidad óptica, densidad de células viables. Estas, por ejemplo, detectan cambios en la fisiología celular mediante capacitancia. Estos son bastante más modernos. ¿Cómo se llama? Cuando yo hacía mis fermentaciones cuando era estudiante, por ejemplo, yo utilizaba densidad óptica para medir cantidad celular. Y también tenía sensores de gases. Esa fue la forma en que pudimos detectar, por ejemplo, la captura de CO2 exógeno. Por un lado, teníamos sensores infrarrojos de gases y por otro lado, también teníamos conectado un espectrómetro de masa en línea con el bioreactor. Y esto hacíamos para tener redundancia de datos. Creo que la semana pasada alguien me preguntó si es recomendable medir biomasa más de una manera. Yo creo que sí. Y lo mismo también cuando uno hace, de repente cuando mide gases, y digamos que gases es un punto, un aspecto muy importante de su proceso, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, nosotros utilizábamos un sistema redundante. De esa forma, cualquier cambio que veíamos, si es que veíamos en ambos sistemas, entonces estábamos seguros de que era digamos, una respuesta biológica y no simplemente un artefacto o algún tipo de desperfecto. Bien, entonces, algunos requerimientos para buenos sensores pueden ser, por ejemplo, que tengan muy buena precisión, que tenga sensibilidad y especificidad, o sea, que no afecten interferencias ambientales. Digamos que vas a medir algún tipo de compuesto en tu medio líquido y querés obviamente que tu sensor no se vea saturado por otras moléculas.
Rango de medición, eso también es muy importante, porque uno no quiere que que su medición se sature en condiciones operacionales de trabajo. Entonces uno va a tener que, básicamente, en primer lugar, establecer a qué condiciones o a qué concentraciones va a trabajar y de acuerdo a eso, entonces, buscar el tipo de sensor que va a funcionar para su sistema, para su proceso. Velocidad de respuesta también es muy importante. Digamos que algún parámetro físico-químico muy importante, digamos pH, ¿verdad? pH es bastante fundamental en procesos de fermentación. Entonces, digamos que tengan ustedes un sensor que sea muy lento y ustedes intentan mantener el proceso bajo control, ¿verdad? Entonces, básicamente, la unidad de control va a ir agregando tanto la base como el ácido para tratar de mantener neutro, ¿verdad? O el pH que uno quiere. Pero si la respuesta es muy lenta, entonces uno va a perder el control del proceso. Reusabilidad, esto también es muy importante porque, bueno, para ahorrar costos, obviamente. Calibración, cuáles son los mecanismos para hacer calibración, si es que pueden usar, si es que el mismo usuario puede hacerlo, si es que es fácil, por ejemplo. La fortaleza física, si es, por ejemplo, de vidrio versus de acero inoxidable o etcétera. El costo, el costo muchas veces obviamente va a depender de las características que acabo de citar. También otro aspecto importante es la facilidad de uso y si es utilizado por otros científicos. Y esto es relacionado a lo que dije hace rato, ¿verdad? ¿Qué tipo de sensor comprar, verdad? Y como les dije recién, yo generalmente trato de basarme en lo que otros científicos usan. Y obviamente si un sensor nuevo que de repente un vendedor les dice, no, este es mejor porque tiene, qué sé yo, mayor velocidad de respuesta o qué sé yo, ¿verdad? De repente, en ese caso, lo que yo haría sería ver su costo-beneficio y también si es compatible con mi unidad de control, ¿verdad? Porque de repente si te dice, no, tenés que comprar otra unidad de control, entonces en ese caso ya no, ¿verdad? A no ser que uno tenga muchos fondos. Y también otro aspecto muy importante en la parte de bioprocesos y la parte industrial es su seguridad y si es compatible con normas establecidas. Porque muchos de estos sensores ya pasaron por procesos de regulación y ya están, digamos, certificados, por ejemplo, para utilizar, ya sea en industria alimenticia o industria farmacéutica. Entonces uno quiere irse por algo que ya está certificado. A no ser que uno de repente está muy enfocado en la parte de desarrollo de procesos, en donde obviamente esto, la parte de compatibilidad con normas establecidas no importa mucho. Muchas veces en laboratorios académicos, eh, los laboratorios reciben como donaciones, ¿verdad? Muchos de estos sensores de parte de la industria farmacéutica porque muchos de estos sensores están, digamos, certificados por cierto tiempo. Digamos, solamente pueden usar un año un sensor de pH, ¿verdad? Porque de lo contrario van a perder su certificación. Entonces, muchas veces la industria, o sea, la academia recibe donaciones de esa forma. Entonces, uno de repente puede preguntar también en la industria, ¿verdad? Si es que tienen algún tipo de sensor que van a tirar, ¿verdad? Y aprovechar de esa forma, si es que uno está en la parte académica. Bien, y luego tenemos básicamente transductores y controladores, ¿verdad? Bueno, en este caso, básicamente tenemos el proceso, el transductor va a ser lo que va a traducir lo que tenemos acá, y luego tenemos el controlador, que puede ser, bueno, nosotros, o puede ser una computadora, ¿verdad? Pero de igual manera, esta persona va a tener que controlar, digamos, o programar esta unidad de control para que haga las cosas como él quiere, ¿verdad? Como ella quiere. Siempre siguiendo las normas para ese microorganismo, para ese bioproceso, etcétera, etcétera. Bien, entonces podemos tener receptores físicos o biológicos. Puede ser un metal, por ejemplo, puede ser una macromolécula, puede ser tipo una proteína, quizá una enzima, puede ser una célula, puede ser todo un tejido que va a reconocer el metabolito a ser analizado o monitoreado.
El transductor es básicamente el dispositivo que convierte esa interacción entre el receptor y el metabolito en una señal que puede ser medida. En este caso, por ejemplo, sería, bueno, acá trato de representar por esta pantalla, ¿verdad? Y el procesador ya es el que convierte la señal a un tipo de señal entendible por el usuario, o sea, que va a transformar esa señal física, ¿verdad? O química física a un número o a colores, etc. Acá, por ejemplo, en esta figura muestra un biosensor, que son, digamos, ¿cómo se llama esto? Anticuerpos. Eh, tenemos estas partículas que van a asociarse a estos. Y bueno, esto básicamente va a llevar a, por ejemplo, que se produzca una reacción química que genere luz, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, hay distintos métodos, ¿verdad? Por ejemplo, para detectar oxígeno suele utilizarse corriente eléctrica, para pH suele utilizarse voltaje, para peróxido de hidrógeno se suele usar también corriente eléctrica, temperatura, entalpía, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, el punto es básicamente que dependiendo del tipo de señal que uno quiere medir, bueno, los fabricantes usan distintos tipos de señales o sí, distintos tipos de señales físicas para transformarlas luego en números que nosotros podamos entender. Luego también tenemos la regulación, ¿verdad? En este caso regulación, por ejemplo, feedback o de retroalimentación. En esta figura, por ejemplo, que ven acá es re vieja, de 79, pero lo que muestra que es bastante interesante porque muestra básicamente que tenemos un grifo que está abierto y entra agua dentro de este contenedor y también tiene una salida de agua, ¿verdad? Pero a medida que se va llenando, tenemos el flotador, llega a cierto nivel y el flotador corta la entrada de agua, ¿sí? Entonces, tipo un control, una regulación de retroalimentación. También tenemos lo mismo, si vemos de un punto de vista más de bioprocesos, vamos a tener el set point, que es lo que nosotros decimos que queremos el set point, digamos, tantos grados centígrados o tal nivel de biomasa, perdón, de líquido, de medio, etcétera, ¿verdad? Tenemos el controlador, luego el controlador sale su output, que digamos es la señal que va a controlar o modificar algo del bioreactor mediante un elemento financiero, le llaman, o elemento de control. Luego tenemos la señal de output, el instrumento que va a medir esto, ¿verdad? Y luego regresa al controlador. Y mediante esto vuelve tipo a manera de retroalimentación, ¿verdad? Va a estar tratando de mantener eso. Un tipo de unidades de control que son los más avanzados usan este tipo de ecuación que se llama PID, que se llama proporcional integrativo derivativo, donde básicamente tiene todas estas ecuaciones que están acá. En la primera parte simplemente muestra básicamente la parte proporcional, que digamos es una ecuación bastante lineal, ¿verdad? Luego la parte integral y luego la parte derivativa. Entonces, lo que pasa acá es básicamente el P es valor de salida corregida para controlar el reactor. Esto es lo que va a sacar la unidad de control. E es básicamente el error, que es la diferencia entre el valor deseado, o sea, el set point, y el valor obtenido. K va a ser la ganancia y el T y el TD es básicamente la integral de tiempo y derivada de tiempo. El punto es de este tipo de controles es que tenemos, por ejemplo, si esta es una señal, ¿verdad? O mejor dicho, si una señal que obtenemos del bioreactor, digamos que esto sea temperatura. Este es nuestro set point. El eje X representa tiempo, ¿sí? Y eje Y representa intensidad. Nuestro set point está acá, representado por la flecha. Y vemos, por ejemplo, si tenemos no control, vemos, por ejemplo, que, bueno, esta variable sale de control, ¿verdad? Se va allá arriba. Si tenemos, por ejemplo, un tipo de control P proporcional, ¿verdad? Vamos a tener este tipo de respuesta. Si tenemos proporcional integrativo, tendremos este tipo de respuesta donde básicamente se va corrigiendo el valor hasta llegar al set point. Y finalmente, si tenemos un tipo de computadora que tenga proporcional integral y derivativo, hace que esta corrección sea más rápida, como pueden ver acá. Esto obviamente depende mucho de la ingeniería del equipo que uno compra. Uno quiere asegurarse de comprar equipos que puedan controlar y que tengan esta capacidad, digamos, de respuesta rápida mediante el sistema PID o PID.
Obviamente en bioprocesos es muy importante porque uno va a perder muchísimo tiempo si es que tiene un sistema que es muy lento, ¿verdad? Digamos que quieren llegar a un set point de 37 grados centígrados, pero les toma, digamos, una hora para llegar al set point. Versus con un PID puede tomar, por ejemplo, qué sé yo, 10 minutos máximo. Y esto obviamente con todas las demás variables físico-químicas, ¿verdad? Esto puede ser lo mismo con pH, temperatura, agitación, etcétera, ¿sí? Eh, También hay otro tipo de controlador que se llama cascada y otro que se llama control adaptativo. El de cascada, por ejemplo, tenemos lo que se llama un controlador slave. Bueno, posiblemente esta palabra slave ya está, digamos, obsoleta, pero lo que sí que hay dos controladores, ¿verdad? Uno que manda y el otro que obedece. Uno de repente, si queremos controlar oxígeno disuelto, por ejemplo, puede ser controlado mediante, ¿cómo se llama? Agitación o cantidad de aire que pasa por el sistema, por ejemplo, ¿verdad? En control adaptativo, por ejemplo, sería donde, digamos que queramos controlar la velocidad de algo, ¿verdad? Y bueno, a medida que cambia su velocidad, digamos que la respuesta, digamos que es más rápida, porque tipo va teniendo datos en tiempo real, más o menos, de lo que está sucediendo en el sistema. Y se usa para controlar, bueno, puse un avión acá porque cuando uno busca controlador adaptativo suele mostrar aviones, justamente. Y bueno, para concluir esta parte de control de sistemas, bien, los sensores permiten detectar cambios dentro de los biosistemas y los sistemas automáticos pueden monitorear, supervisar y controlar. Y nosotros queremos, obviamente, cuando van a comprar algo, irse por controladores, propiamente dicho, controladores que sean rápidos, que tengan sistema PID. Si es que van a comprar sensores, busquen sensores, digamos, que sean los más óptimos para el proceso con el que trabajan. Si es que no saben qué tipo de controlador, digo, de sensor utilizar, yo les recomiendo que sean sensores que, digamos, son utilizados normalmente por los científicos o en la industria, así, digamos, que tienen cierta garantía. Bien, voy a pasar entonces ahora a hablar sobre purificación de productos. Bien, ya hablamos acerca de la parte de control metabólico celular. También hablamos del control o sea, de los controles del bioproceso mediante el uso de tecnologías. Otro aspecto importante es la parte ya más downstream, que se llama la parte de separación de productos. Eh, Voy a enfocarme, digamos, con productos que sean particulares, o sea, de partículas, ¿verdad? Y también voy a dar algunas palabras sobre escalado de procesos. Bien, bueno, separación, hay distintos métodos. Los principales son, por ejemplo, centrifugación, puede ser también cromatografía o puede ser también filtración. El objetivo, obviamente, de la separación es obtener un componente que sea puro, ¿verdad? Y la idea es que sea de la forma más eficientemente posible, especialmente si hablamos en procesos industriales. Bien, generalmente se usan filtros para separar productos. Como dice ahí, su propósito es separar dos o más sustancias y suele utilizarse una barrera, o sea, una membrana que ayuda en el proceso de separación. La estructura de la membrana y el tamaño de los poros es básicamente lo que determina el tipo y el tamaño de partículas o moléculas que van a ser separadas, ¿sí? Depende ya de sus características químicas, si de repente tiene cargas eléctricas, etcétera, etcétera. Bien, entonces dependiendo del tamaño de los poros, se pueden clasificar entre micro, ultra y nanofiltración o incluso ósmosis reversa. En este último, la carga de las partículas ayuda en la separación. En proceso de fermentación, donde tenemos gran volumen y poco valor, por ejemplo, etanol, ¿verdad?
Los más usados son micro y ultrafiltración. En procesos donde se hace, por ejemplo, gran valor, poco volumen, suele utilizarse también, digamos, o sea, incluso puede irse a nanofiltración, si hacemos, por ejemplo, proteínas y eso. Dependiendo de la dirección del flujo de la sustancia que uno quiere filtrar, puede ser lo que se llama el dead end o el tradicional, que va básicamente perpendicular, o sea, donde el flujo va perpendicular a la membrana. O también tenemos uno que se llama TFF o filtrado, en donde el flujo es tangencial a la membrana. En esta figura tenemos básicamente simplemente el tamaño de las partículas. Esto está en escala logarítmica. Vemos hacia la derecha tamaños más grandes, que son macropartículas. Vemos va desde visibles al ojo humano, digamos, sin el uso de instrumentos. Luego tenemos, mediante el uso de microscopios ópticos, de barrido de electrones, etcétera, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, qué tipo de sustancias son esas, ¿verdad? Acá dice el tamaño relativo de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un grano de arena, ¿verdad? Eso sería una macropartícula. Y luego, si queremos separar ya azúcares, por ejemplo, ya estamos a nivel ya un rango molecular. Gelatina, por ejemplo, está en este rango entre molecular y macromolécula, ¿sí? Etcétera. Bacterias, por ejemplo, son más grandes, ¿verdad? Están ya, digamos, micropartículas. Entre micropartículas y macromoleculares. Y acá abajo tenemos los tipos de procesos que se usan para ese tipo de fermentación, de separación. Puede ser separación de partículas, así a secas, digámosle, o puede ser microfiltración. Luego tenemos ultrafiltración, etcétera, ¿sí? Generalmente bacterias se filtran mediante procesos de microfiltración. Por tanto, si es que lo queremos lograr, por ejemplo, digamos, separar todas las bacterias de un medio, ¿verdad? A manera de esterilizarlo, entonces miramos este tipo de filtros que son de nivel de microfiltración. Bien, y acá tenemos el flujo, la dirección del flujo puede ser perpendicular, que el que muestro a la izquierda, donde vemos tanto el flujo como la presión son perpendiculares a la membrana y el filtrado pasa a través de la membrana acá, ¿verdad? Luego tenemos el TFF, que es el tangencial, y acá como pueden ver hay una presión que es perpendicular, pero el flujo es tangencial. Como se ve en la figura, lo interesante de este tipo de sistema es que permite, o mejor dicho, no permite de que se sature la membrana tan rápidamente, porque a medida que se van acumulando acá las partículas, el flujo empuja a las partículas para que vuelvan a pasar por acá, ¿sí? Entonces uno puede utilizar una membrana de flujo tangencial por más tiempo. Y entonces, el dead end o flujo perpendicular generalmente se usa para esterilizar sustancias. Si alguna vez ustedes, por ejemplo, compraron o esterilizaron medios de cultivo, por ejemplo, quizás para células animales, lo que se usa son estos filtros y se usa vacío, ¿verdad? Para, digamos, chupar dentro de una botella nueva y de esa forma filtrar. Y uno usa, por ejemplo, este tipo de métodos cuando no quiere utilizar el autoclave porque la alta temperatura de repente puede desnaturalizar algún tipo de factor de crecimiento que necesita su sistema, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de sistema con el que ustedes trabajan. O sea, ustedes tendrán que responder la pregunta de si necesitan utilizar microfiltración o si tienen que usar, por ejemplo, autoclave, ¿verdad? Quizás no saben y se dan cuenta, por ejemplo, de que ustedes esterilizan su medio, pero por alguna razón no está creciendo su organismo como ustedes desearían o como la literatura cita, ¿verdad? Entonces puede ser que haya ocurrido algún tipo de degradación. Bien, estos son generalmente microfiltraciones
Generalmente el tamaño de los poros es de 0.2 o 0.22 micrómetros y es el tamaño que se usa para esterilizar. También se puede utilizar este método para concentrar partículas. Los filtros se construyen fácilmente, por eso son relativamente más baratos. Y pueden ser, por ejemplo, filtros de jeringa o filtros que están acoplados a una centrífuga, por ejemplo. Luego el TFF o flujo tangencial puede usarse para micro o ultrafiltración. Por ejemplo, si uno tiene, si uno generó proteínas, digamos, mediante un proceso de fermentación, y digamos que las proteínas sean, que se exporten fuera de las células bacterianas, ¿verdad? O levaduras. Entonces uno va a separar primeramente las células mediante centrifugación, va a agarrar el supernadante y va a utilizar un TFF o flujo tangencial para concentrar las proteínas. Y de esta forma, ya que es un flujo tangencial, generalmente la cassette se llama, estos cassettes de TFF no aumentan mucho de temperatura. O si es que aumenta, entonces uno tiene que controlar la temperatura, ¿verdad? Por la fricción. Y como dije acá, ultrafiltración, por tanto uno puede justamente concentrar proteínas. Y así uno puede acoplar el proceso, ¿sí? Puede acoplar el proceso desde la parte de fermentación del bioreactor a la parte ya del downstream de purificación de una proteína. Luego tenemos, como dije recién, ultrafiltración. Filtración es el más popular con TFF. Se puede separar macromoléculas, como mencioné recién. También se puede utilizar para reciclar células en un proceso de fermentación continuo. Y justamente este tipo de sistemas continuos donde tienen un cassette TFF, se llaman sistemas de perfusión. No sé si se acuerdan cuando les mostré la figura de un bioreactor, o sea, un diagrama de un bioreactor. Estaba el bioreactor y había una caja al lado del bioreactor, ¿verdad? Y bueno, esa caja básicamente representaba un sistema de perfusión, donde las células básicamente retornaban dentro del reactor, pero el filtrado se iba ya a, qué sé yo, para procesos más downstream, ¿verdad? Ya sea para separar el producto o para cualquier otro proceso. Bien, hay distintas características de las membranas. Por ejemplo, puede ser para microfiltración, donde tenemos, por ejemplo, donde los microporos pueden ser simétricos y puede ir, por ejemplo, entre 0.1 a 10 micrómetros. El material puede ser diverso, puede ser celulosa, nitrato, acetato, etc. También vemos los diferente nivel de fuerza que tienen, que pueden soportar durante la filtración. Vemos, por ejemplo, que está en el rango de 10 a 500 kilopascales. ¿Y para qué se usa? ¿Verdad? Para filtración, esterilización, clarificación. Ultrafiltración vemos que son de otros materiales generalmente, comparado a microfiltración, y soporta mayor cantidad de presión. Como ven acá, entre 100 a 1000 kilopascales. Y se usa para separar macromoléculas. Luego tenemos ósmosis reversa. También vemos acá sus características. Y finalmente tenemos nanofiltración, que es lo mismo, ¿verdad? Bien. Por tanto, hay también distintos tipos de membrana, que pueden ser, por ejemplo, de microporos, donde las fibras se separan de acuerdo al tamaño de las partículas. Pueden estar hechos cerámica, grafito, óxidos de metal, etcétera, etcétera. Pueden ser homogéneas o pueden ser asimétricas, ¿sí? Y en general depende del proceso de uno de dónde quiere ir, ¿verdad? De qué tipo de sustancia va a separar, etcétera. Y lo que yo suelo recomendar es, si están en la industria, pues entonces busquen procesos que ya están, digamos, ¿cómo se dice? Certificados. Entonces, bueno, buscan ese tipo de membranas. Los más populares son los de microfiltración, digamos, porque la mayoría de las industrias trabajan en este rango de tamaño de partículas.
Generalmente dejan pasar moléculas que están en solución y los filtros, como dije recién, los poros, como dije recién, más de 0,1 a 10 micrómetros. Generalmente se usan para preparar agua estéril en la industria farmacéutica, para la concentración de jugos y bebidas alcohólicas. También se usa en la industria microelectrónica y también se usa, por ejemplo, en filtros de aire estériles. Si alguno de ustedes, por ejemplo, llegó a trabajar con bioreactores, van a ver que muchos de estos reactores tienen unos discos por los cuales unos pasan, digamos, el aire que va a ir dentro del bioreactor, o digamos, todos los poros que están conectados, que conectan la atmósfera, o sea, el exterior, con el interior del bioreactor, todos siempre tienen filtros, ¿verdad? Esos filtros en discos. Y estos son microfiltros justamente, donde el tamaño de los poros va de 0,1 a 10 micrómetros. Generalmente de bioreactor, ya que tenemos que mantener estéril, obviamente son de 0,22 micrómetros. Y se usa para, bueno, para concentración de algún tipo de producto o remoción de biomasa. Luego tenemos ultrafiltración, donde es usado para separar soluciones. La separación depende principalmente del tamaño de las partículas, pero también la carga eléctrica puede tener un efecto, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa con este tipo de filtración es que se forman un gel del soluto sobre la membrana que funciona como un segundo filtro. Entonces, uno lo que filtra, se filtra a sí mismo más o menos. Los poros acá, como pueden ver, son incluso más pequeños, es de 0,01 a 0,1 micrómetros. Y este tipo de membranas son los que se usan en el TFF justamente. En esta figura, como les mencioné hace rato, el TFF son cassettes y esta es básicamente cómo se ve el cassette. Tenemos en el medio, tenemos básicamente la membrana en sí y la membrana está básicamente en forma de sándwich con dos, digamos, trozos de material. Suele ser acrílico o de repente puede ser metal también, que lo que hace es, mediante tornillos y tuercas, uno aplica presión perpendicular sobre la membrana. Y la sustancia que uno quiere purificar pasa de manera tangencial, así, digamos, tangencial a la superficie de la membrana. Entonces, básicamente es algo como la figura acá a la derecha, donde vemos las membranas y vemos la fuerza entre ellas, ¿verdad? En algunos casos también se forman una superficie de gel, que es el mismo producto que se quiere separar, pero que básicamente se comprime o se compacta sobre la membrana. Bien, ultrafiltración se usa en concentración de macromoléculas biológicas, como les mencioné al principio. Puede ser para concentración de proteínas termolábiles, o sea que son muy sensibles a altas temperaturas. También se usa para concentración de gelatina, preparación de enzimas y producción de agua ultra pura. Y de hecho es bastante divertido trabajar con este tipo de filtros comparados con el de flujo perpendicular, porque es bastante rápido. En minutos uno puede filtrar varios litros de algo, por ejemplo. Es muy divertido, bastante divertido. Bien, respecto al mantenimiento y lavado de filtros, en la industria generalmente se usan soluciones alcalinas como hidróxido de sodio y también se puede usar, por ejemplo, seguido de algún tipo de solución ácida como ácido fosfórico. También se puede utilizar enzimas para limpiar estas, pero como puse ahí abajo, todo depende del tipo de membrana, ¿verdad? Porque uno va a tener que tener cuidado dependiendo de las recomendaciones del fabricante para que el método que uno usa para limpiar, para que no desintegre la membrana, ¿verdad? Porque muchas veces las membranas son caras. Y pues acá dependiendo del SOP, ¿verdad? Del Standard Operating Procedure o el proceso operacional estándares, ¿verdad? Generalmente en la industria ya está todo esto estipulado. Y algunas, como dije recién, algunas membranas se pueden disolver si es que uno usa el método equivocado. Y si uno está en la industria farmacéutica o en una industria grande, uno obviamente no va a querer destruir las membranas porque son muy caras.
Un aspecto importante también a la hora de trabajar con membrana es determinar si la membrana está dañada, porque obviamente uno no va a querer tener un proceso, digamos que tuvo una fermentación de 1000 litros de una proteína súper cara, ¿verdad? Y luego va a pasar al siguiente proceso que va a ser la purificación, pero había sido la membrana estaba rota, ¿verdad? Imagínense la pérdida que puede haber ahí, donde cada litro puede costar miles de dólares. Bien, entonces es importante determinar antes de iniciar el proceso si es que la membrana está dañada, ya que obviamente, como dije recién, una rotura o un sellado incorrecto puede permitir, o sea, hará que no haya un filtrado correcto. El sellado es muy importante también porque especialmente cuando uno trabaja con esos cassettes, muchas veces son tuercas, digamos, tornillos que están distribuidos alrededor del cassette y uno tiene que asegurarse de que esté perfectamente sellado, porque si no, lo que uno quiere filtrar va a escaparse por los costados del cassette. Bien, y la prueba se puede hacer antes y después de cada uso, ¿verdad? Y para la prueba simplemente se puede intentar pasar aire a través de la membrana húmeda y el máximo flujo permitido es generalmente proporcionado por el fabricante. Entonces uno lee, uno compra la membrana, se fija de qué material es, se fija cómo debe ser limpiado y también se fija de cuál es la cantidad de presión que puede soportar. Y entonces a partir de ahí hace su pequeña comprobación de integridad. Bien, acá está justamente el TFF que les mencioné hace rato. Eh, Bien, se puede diseñar de tal forma que el producto de interés que está en el medio, ¿verdad? Puede ser extraído in situ y las células pueden ser retornadas. Digamos que acá el producto está en solución, entonces va a salir a través del TFF. Como ven acá, el flujo es tangencial y la presión es perpendicular. Y las células, obviamente, ya que no pueden pasar por la membrana, regresan a nuestro bioreactor. Y bien, lo bueno de esto es que además de mantener las células, o sea, el biocatalizador dentro del reactor, también ayuda a disminuir el efecto tóxico de ciertos productos sobre las células, ¿verdad? Si es que hay algún tipo de inhibición por producto, entonces uno de repente podría visualizar este tipo de sistemas donde va in situ separando el producto. Hay muchos métodos de separación, obviamente, dependiendo mucho del tipo de producto con el que uno trabaja. Si son alcoholes, por ejemplo, va a utilizar lo que se llama pervaporación, por ejemplo, etcétera. Así que no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero digamos que depende mucho del tipo de producto con el que uno trabaja. Bien, el sistema de perfusión generalmente tenemos lo que sería el efluente o el permeado, que es, digamos, lo que atraviesa la membrana de TFF, que sería esto. El concentrado, que es lo que regresa dentro del bioreactor, justamente por eso se llama concentrado, porque cada vez van a haber mayor cantidad de esa sustancia que nos está atravesando, ¿verdad? Bueno, puede ser células o pueden ser proteínas, puede ser lo que sea. Tenemos el flujo, ¿verdad? Que es el flujo del permeado sobre el área de la membrana, que generalmente es volumen por unidad de tiempo por unidad de área. Tenemos la presión transmembrana, también tenemos el flujo que es resultado de la presión transmembrana y finalmente tenemos un factor de concentración que es simplemente el volumen inicial dividido el volumen del producto final recuperado. Bien, entonces para terminar voy a hablar un poco sobre escalado de procesos. Bien, estos estudios escalados son básicamente aquellos que desarrollamos en un laboratorio o en plantas piloto, ¿verdad? En laboratorio me refiero, por ejemplo, a lo que se llama bench scale o sería de escritorio, ¿verdad? O de mesada, vamos a decirle. Y plantas piloto que son bastante más grandes, ¿verdad? Y uno hace esto para determinar parámetros que serán finalmente utilizados a escala industrial. Y el objetivo es justamente eso, determinar condiciones de producción industrial que sean eficientes tanto como fueron a escala de laboratorio. Las reglas principales de escalado es la geometría y que la geometría y las configuraciones
sean similares entre los fermentadores durante el escalado, y generalmente se hacen varios pasos, 3 o 4 pasos. Y algo muy importante entre cada paso es que cada paso debe aumentar logarítmicamente. O sea, pasamos, por ejemplo, de 1 litro vamos a pasar a 10 litros, y de 10 litros vamos a pasar a 100 litros, etcétera, ¿sí? Y eso se debe principalmente porque digamos, a proporciones menores, digamos, de 1 litro pasamos a 5 litros, ¿verdad? O sea, no van a dar resultados que van a ser significativos. Entonces uno quiere irse por más grande. Bien, entonces el objetivo del escalado, por tanto, es asegurarse que el proceso de fermentación va a ser tanto técnica como económicamente fiable a escala industrial. Porque puede ser que a escala laboratorio, ¿verdad? En la escala de mesada funcionó muy bien. Digamos, alguien obtuvo un proceso con un rendimiento espectacular o una productividad muy buena, pero luego ve que a escala de laboratorio, digo, a escala industrial, esto no es así, ¿verdad? Entonces uno tiene que básicamente determinar esto antes de llevar a la escala industrial, ¿verdad? Imagínense que tienen este proceso durante el desarrollo, y luego viene un inversor y les dice, les voy a dar 10 millones de dólares para que pongan esta fábrica, y ustedes dicen, sí, 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 este me funcionó, ¿verdad? Y luego invierten 10 millones de dólares, pero se dan cuenta de que no funciona, ¿verdad? Bien, por eso es muy importante el escalado. También permite invertir a pequeña escala antes de pasar a la gran escala, ¿verdad? Y obviamente lo que uno quiere es obtener las mismas eficiencias de pequeña escala a la gran escala. Por tanto, hay varios pasos que incluye el escalado. Uno de ellos es el desarrollo del inóculo. Esto es bastante importante porque, bueno, ya vinimos hablando la semana pasada y hoy también sobre control metabólico, ¿verdad? Y sobre la fisiología de los microorganismos. Dependiendo de en qué etapa uno le agarre al inóculo, puede ser que el inóculo reaccione de una manera diferente. Por ejemplo, durante mi maestría, yo publiqué un paper que estaba relacionado con el desarrollo del inóculo de Clostridium, porque como les mencioné hace rato, esta bacteria es porula, ¿verdad? Entonces digamos que ustedes quieren hacer un experimento mañana, ¿verdad? Y generan el inóculo para mañana. Pero digamos que en vez de generar el inóculo por 8 horas, generaron por 10 horas, ¿verdad? El problema acá es que esta bacteria es porula. Por tanto, una vez que toda la respuesta transcriptómica ya empezó para esporulación, por más que ustedes transfieran eso en un reactor nuevo, ustedes van a perder tiempo porque las células van a tener que esporular y luego van a tener que volver a germinar, ¿sí? A nivel de estudiante, obviamente, sería una pérdida de 1 o 2 días, ¿verdad? Pero imagínense que sea a nivel industrial. Eso significa pérdida de dinero, pérdida de energía, pérdida de producto, ¿verdad? Entonces, el desarrollo del inóculo es fundamental. Bien, luego también tenemos desarrollo de proceso de esterilización a gran escala. Eso sí va a ser un proceso totalmente nuevo donde quizás no esté todavía, digamos, certificado algún proceso de limpieza, esterilización. La próxima semana voy a meter un poco más en la parte de limpieza. También uno tiene que determinar parámetros de fermentación óptimos, incluido pH, temperatura, dióxido, oxígeno disuelto, CO2, etcétera, ¿verdad? Porque esto puede ser de hecho que esto va a variar a volúmenes más grandes. ¿Y cómo uno hace la parte de la ingeniería, ¿verdad? Para que esto pueda mantenerse o reproducirse a lo que estaba a escala menor. Estos generalmente trabajos ya con los ingenieros, ¿verdad? Y luego tenemos ya la parte de las condiciones, bueno, también hay que pensar en condiciones que generan espumas y también respecto a velocidad de agitación, porque quizás a pequeña escala la velocidad con la que usaba era distinta para agitación, por ejemplo, ¿verdad? Con respecto a la velocidad que uno va a utilizar ya a escala industrial. Bien, entonces los distintos pasos son, en primer lugar, determinar el valor económico del producto en cuestión. O sea, uno tiene que hacer un estudio de mercado y determinar cuál va a ser el límite del costo de producción. Digamos que uno tiene una productividad tanto en el laboratorio, ¿verdad? Y dice, ok, voy a hacer mi escalado
Y ahí uno tiene que determinar, ok, si hago mi escalado, mi productividad o mi rendimiento no tiene que ser menor a tanto para que sea costo eficiente, ¿verdad? Bueno, ese es el primer paso. Luego hacer estudios en laboratorio y equipos mayores, ¿verdad? Durante trabajos de laboratorio tener en cuenta el escalado, obviamente, ¿sí? Y luego tenemos ya la parte de diseñar las plantas pilotos para que incluyan equipos para control de parámetros, ¿sí? Sistemas de sanitación, empaquetado, control de residuos, todo eso, ¿sí? Todo lo que va a tener en sí la planta. Y luego se evalúan los resultados de la planta piloto en términos de producto y de proceso antes ya de pasar a la etapa industrial. Además, el escalado sirve también para evaluar el producto y para ajustar procesos. Si se dan cuenta de que hay cambios en el producto al escalado, entonces, para hacer de repente cambios. También se pueden hacer estudios organolépticos del producto. También se pueden realizar estudios físico-químicos, biológicos, etc. Y también se pueden aprovechar los productos secundarios del proceso antes de ser eliminados. Uno de repente puede calcular la cantidad de productos secundarios que van a ser generados ya a nivel piloto, a nivel industrial, y ver qué otro mercado le puede dar a eso, ¿verdad? Y eso obviamente también va a impactar en el costo-beneficio del proceso en que uno quiere introducirse. Bien, otras cosas para mencionar, digamos, durante el escalado se usan modelos matemáticos también, entonces estudio similitudes químicas y termodinámicas, especialmente lo que respecta a masa y calor. También el modelo matemático se aplican para diseñar plantas pilotos, también estudios computacionales de fluidos, análisis de elementos finitos, etcétera. Sí, pero esto ya más la parte de ingeniería. Y bien, entonces para concluir esta parte de hoy, hablamos de filtros, ¿verdad? Lo principal es que tenemos dos tipos de filtros, los de flujo perpendicular y tangencial, y también de distintos tamaños, ¿verdad? Tamaños poros. A mí me gusta usar mucho tangencial por su velocidad. Se puede utilizar también para proteínas. Y también en términos de escalados, lo principal acá es que deben ser al menos 3 pasos y cada escala que uno va aumentando debe ser hecho, digamos, a escala logarítmica de la anterior. Bien, entonces con eso concluyo. También los profesores Andrés y Sean van a compartir con ustedes un video en el que Sean está mostrando básicamente cómo organizar un bioreactor para hacer, por ejemplo, una fermentación en modo batch, en modo fed batch y en modo continuo, ¿sí? Donde básicamente lo que tienen que tener en cuenta son los Fs, ¿verdad? Los flows, los flujos, ¿verdad? Y por tanto lo que yo suelo prestar mucha atención es cuando preparo mi bioreactor, es básicamente que mi bioreactor tenga, por ejemplo, conectores, ya sea todo hembras o todo machos, ¿sí? Entonces lo que hago es que mis botellas, ya sea de feed, o sea, alimentación o de efluente, sea su contrario, ¿verdad? Así, o sea, así nunca me encuentro con la sorpresa de que había sido mi flujo, o sea, mi feed no puedo conectar porque puse mal el conector, ¿sí? Bien, eso creo que va a estar en el Drive, van a poder mirar y si tienen preguntas respecto a ese video me pueden hacer la próxima clase. Y ahora si tienen preguntas respecto a la clase de hoy, bueno, les presto atención y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a abordar un momento más. Si es que hay alguna consulta, en el Facebook no hay ninguna. Así como estuvo compartiendo Sean en el chat, si es que alguna persona del Facebook también está interesada en ver el video, tienen que escribirnos nada más a la página de Biotecnología FACEN y le vamos a estar facilitando esa publicación. Bueno, en vista que no hay consultas el día de hoy, le hacemos la invitación para el día martes 15, que sería el último día en el que estaríamos dando este ciclo de charlas respecto a fundamentos de biosistemas, bioreactores de fermentación y fisiología microbiana. Te agradecemos, Walter, otra vez por la clase. Agradecemos también a todos los participantes y le esperamos el martes 15 a las 13 horas de Paraguay.
Muchas gracias a todos por su atención y espero verles el martes. Que tengan un buen fin de semana a todos. Hasta luego, buen fin de semana.